Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro estudio bíblico de entre semana. Le damos infinitas gracias a Dios porque estamos empezando el mes de abril, el tercer mes del año. Siempre decimos que el tiempo está pasando muy rápido y es verdad, pasa súper rápido. Para nosotros este mes es tan bonito, primero porque celebramos la vida de mi hija que ayer cumplió 15 años. Pero de manera especial me encanta el mes de abril porque el mes de abril los ojos de las religiones, ya sean los católicos, los ortodoxos o los cristianos, se tornan hacia la cruz. Y esa es la esencia del cristianismo, la cruz. Y muchas veces olvidamos eso y hacemos del cristianismo una manera de vivir. Y no es una manera de vivir, es la vida misma, porque el cristianismo es Cristo. Así que le pido al Señor que en este tiempo donde volvemos los ojos a la cruz, entendamos la profundidad de lo que es el sacrificio del Señor y entendamos el propósito por el cual el Señor vino. El Señor vino para pagar un precio y que podamos ser libres de creer que nosotros tenemos que seguir pagando ese precio. Porque en la medida que seamos conscientes de la libertad que tenemos en Cristo gracias a su sacrificio, vamos a poder darle gloria al Señor. Mientras que no entendamos la realidad de la obra de Cristo, vamos a seguir subyugados a la religiosidad. Vamos a seguir subyugados a la autojustificación y el autoesfuerzo. Y no hay nada que desgaste más y que drene más la vida de una persona que el autoesfuerzo. Perdón, dame un segundo. ¿Qué no se oye? ¿Esto? ¿Me lo pongo más arriba? A ver, ¿ahí se escucha mejor? ¿Mejor? ¿Mejoró el sonido? ¿Estamos bien? Bueno, entonces sigamos. Vamos a orar y le vamos a poner este tiempo en manos del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos permita rendirnos, porque a veces nos resistimos tanto, nuestra mente se resiste, nuestro cuerpo se resiste, nuestras emociones patean en contra para que podamos rendirnos al Señor. Así que hoy oro en el nombre de Jesús para que podamos rendirnos al Señor. Ay, Dios mío, a ver, de este lado. ¿Ahí mejora? ¿Estás seguro? Aló. Entonces, bueno, vamos a orar después de tanto tropiezo. Padre, bueno, yo te doy gracias en esta noche, Dios, por el regalo precioso que me das a mí de compartir tu palabra, Señor. Sabes que para mí tu palabra es mi tesoro más preciado, Señor. Para mí es un honor, un privilegio sentarme de este lado, Señor, y ser usada por ti, Señor, para compartir tu palabra que trae salvación, tu palabra que trae libertad, tu palabra que trae sanidad, tu palabra que trae esperanza, Señor, tu palabra que nos vuelve a ubicar en el lugar perfecto que tenemos como hijos, en el corazón del Padre. Gracias, Señor, pongo delante de ti la necesidad de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia, de mi comunidad. Los pongo delante de tu altar, Señor. Tú conoces cada necesidad y yo te pido, Dios, que primero derrames paz en el corazón de cada uno de ellos, traigas provisión de lo alto, Señor, para sus necesidades, Señor. En ti, Señor, hay sanidad. En las llagas de Cristo hemos sido nosotros curados. Ahora tenemos la mente de Cristo, toda ansiedad, depresión, desapego por la vida ya no tienen cabida en nuestra mente porque ahora nuestros pensamientos son dominados por la mente de Cristo. Podemos pensar como pensaba Jesús. Y Jesús pensaba en lo eterno, Jesús pensaba en lo bueno, en lo santo, en lo de buen nombre, Señor. Oro, Padre bueno, para que, como te pedí esta mañana en mi oración, Señor, reformatees nuestra mente, reformatéala, Señor. Saca esa basura que hemos dejado anidar allí, Señor, por las influencias equivocadas, Señor, por escuchar lo que no debemos, Dios. Saca toda esa basura y permítenos, Señor, recibir de ti el vino nuevo, Señor, el vino nuevo de tu palabra, Dios. Yo te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días les compartía algo con lo que el Señor me inquietaba y es ¿a qué es lo que estamos escuchando? La palabra de Dios dice que la fe viene por
el oír, y el oír la palabra de Cristo. Y es increíble porque muchos pensamos que la fe viene por el orar, ¿cierto? Y queremos orar más y a veces nos sentimos absolutamente culpables de que no crecemos en la fe porque nuestro tiempo de oración no fue productivo, porque nuestro tiempo de leer la palabra fue escaso. Y la fe no viene por eso, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Por eso es tan importante en nuestra relación con el Señor el órgano, ¿cuál? El oído. Y nos dio 2 oídos. Este tiempo he empezado a usar el audífono para poder escuchar mejor. Pero escucho mejor lo que transmite mi celular, pero dejé de escuchar lo que otros me están hablando. Entonces uso solo uno para como medio tener ¿cómo se llama eso? La posibilidad de escuchar cuando me llama mi jefe o cuando mis hijas me están hablando, como para poner atención a varios frentes. Y cuando yo fui a comprar los audífonos, me dijeron, hay unos de nueva generación que aíslan los sonidos diferentes. Entonces te permiten concentrar mejor. Y yo, wow, chéverísimo, porque de todas maneras siempre hay una filtración dentro de los audífonos cuando tú los tienes. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero eso en mi vida. Esos audífonos espirituales, que yo me los ponga siempre y filtren tu voz, Señor, y hagan que otras voces no las pueda escuchar. Oro en el nombre de Jesús para que el Señor destape nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar su voz. Porque muchas veces esa voz era como la que escuchó Moisés, allá, en la zarza, ¿se acuerdan? La que no se veía, la que era un sonido, o la que escuchó, creo que era el profeta Elías, que dijo que era en un soplo apacible, que no fue en la tormenta, sino su susurro fue en el soplo apacible. Pero muchas veces vamos a escuchar la voz de Dios a través de otro, a través de nuestro esposo. Oro para que cada domingo podamos escuchar la voz de Dios a través de los pastores, de los maestros, de aquellas personas que Dios ha puesto para edificar su iglesia. Muchas veces escuchamos la voz de Dios a través del amigo y muchas veces escuchamos la voz de Dios a través del que no conocemos. Y por eso tenemos que tener un corazón atento a escuchar la voz de Dios. Amén. Y es tan importante saber cómo suena la voz de Dios, porque hay tantas voces engañosas, dulces, atrayentes, seductoras, que hacen que seas engañado y no es la voz de Dios. Cuando una persona necesita trabajar en un banco, bueno, trabaja en un banco y necesita conocer los billetes falsos, hace un estudio absolutamente profundo de los billetes buenos. No se ejercita en identificar el falso a través de conocer los falsos, sino se ejercita a identificar el falso a través de tener una percepción sensorial en sus ojos, en su olfato, en sus manos, en los sentidos que le permitan decir, este billete es verdadero. Y como sé que este billete es verdadero, este que está aquí no huele, no se siente, no se ve como un billete verdadero. Y eso es lo que el Señor quiere a través de su palabra y su revelación. Adiestrarnos, enseñarnos y ejercitarnos en conocer su voz. El más interesado en que nosotros podamos discernir la voz de Dios es Dios mismo. Y es tan importante porque el Señor todo lo creó a través de su voz. Dios, en la palabra de Dios no dice, Dios imaginó cómo sería arriba y abajo las nubes, la tierra. No, Dios habló y dijo, haya luz y hubo luz. El Señor dijo que los peces existieran y existieran. El Señor dijo. La palabra es el poder de Dios. La palabra es el poder de Dios. Por eso hablamos de la Biblia como la palabra de Dios.
y hablamos de Cristo como la palabra encarnada. ¡Wow! Eso es tan importante entenderlo, porque a veces vemos a Cristo acá como un concepto, como una figura, como un referente, pero Cristo es la esencia de la palabra. Amén. Por eso tenemos que tener tanto cuidado a quien estamos escuchando, porque si de algo estoy segura es que el Señor siempre está hablando. Amén. Pero somos nosotros los que no identificamos su voz. Por eso hace 8 días les decía, la clave para crecer y madurar en nuestra fe está en ¿qué? En filtrar lo que escuchamos. Tenemos que filtrar, poner algo que deje lo que nos sirve a un lado y le permita pasar aquello que es de utilidad. El Señor dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. La fe proviene de escuchar la predicación del Evangelio, de creer lo que escucho. Y es tan importante en entender que lo que vino a ser Cristo, la palabra de Cristo es una palabra nueva. En la antigüedad, antes de que llegara Jesús, la forma de relacionarse de Dios con su pueblo era una manera diferente. Si se dan cuenta, el Señor hablaba de manera individual con algunos, no con todos, ¿cierto? Y traía revelación sobre el corazón de algunos, no con todos. Y todos confiaban en lo que Dios le había dicho a aquel que había sido ungido. De hecho, era tanta la confianza que tenían en aquello que Dios le había hablado a una persona en específico, que la mayor parte del Antiguo Testamento está basado en lo que Dios le habló ¿a quién? A Moisés. De los 5 libros del Pentateuco, 4 hablan de la ley de Moisés y de lo que el Señor habló en la antigüedad, allí en ese momento de la historia entre Egipto, el desierto y la tierra prometida, ¿cierto? Y esa fue una forma de comunicación de la voz de Dios. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, y hay una parte espectacular en la palabra, cuando Él está con tres o dos de los apóstoles, y sube a la montaña a orar, y aparece Elías, y aparece Moisés, y aparece la voz de Dios, revelando quién es Jesús, y no solamente eso, sino dando pie a una nueva forma de hablar. Porque el Señor le dice, ya no es Elías, ya no es Moisés, a quien tienen que, ¿qué? Que escuchar. Dice Dios mismo, ¿ahora qué? Escúchenlo a Él. ¡Wow! Eso es increíble. Ese es el filtro por el cual deberíamos pasar cada predicación que escuchamos. ¿Qué estamos escuchando en las predicaciones que oímos? ¿Estamos escuchando a Jesús o estamos escuchando la motivación que viene del duro de Jacob, del corazón, conforme al corazón de Dios de David, o estamos escuchando a Jesús? Porque todo lo que habla en el Antiguo Testamento son sombras o tipos de Cristo, pero en ese momento, en el Nuevo Testamento, es Cristo mismo hablando. Es tan increíble la importancia de a quién escuchamos, a quién decidimos escuchar, porque escuchar es una decisión. Y eso quiero que te lo grabes. Escuchar es una decisión. O si no, vaya a preguntarle a los niños cuando uno empieza, fulanito, y no lo oyen, ¿cierto? Pero no es que no lo oigan, es que decidieron no escucharlo a uno, hasta que pega el grito. Yo que tengo esta voz bien suave, ¿no? Entre un grito y mi voz normal casi no hay diferencia. Pero hay veces que me toca pegar el grito porque mis hijas estoy segura que tomaron la decisión de no escucharme. Es que mi apartamento es así de chiquito, así que no hay posibilidad de que no me escuchen, pero decidieron no escucharme. Así que, cariño, escuchar es una decisión. ¿A quién escuchamos? Es una decisión. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo salió de Egipto,
Moisés les dijo, el Señor dijo que se prepararan porque mañana nos quiere, ¿qué? Hablar. ¿Se acuerdan? De ese pedazo que les dijo, el Señor nos quiere hablar. No dijo, me quiere hablar a mí, que yo fui Moisés, el ungido de Egipto y ahora el ungido de los hebreos. No, él escuchó muy bien. Moisés escuchó bien y le dijo, preparémonos porque el Señor nos quiere hablar. Y el pueblo, ¿qué dijo? Por favor, no. Deja que te hable a ti. Y todo lo que el Señor te dijera que nosotros debemos hacer, te lo prometo. Así dicen los niños cuando vienen. Te lo prometo, papá, te lo prometo. Que vamos a hacer lo que el Señor te diga a ti que hagamos. Oh, my goodness. Qué cosa tan tenaz. Porque efectivamente, Dios habló con Moisés. Y Moisés habló con el pueblo. Pero el pueblo una y otra vez caía en desobediencia, en promesas vanas de un corazón necesitado, no de un corazón lleno, de un corazón necesitado. Mientras que nosotros no escuchemos la voz de Dios, tete a tete, face to face, nuestro corazón siempre va a estar en necesidad. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nuestro corazón va a estar absolutamente pleno. Y en la plenitud de escuchar la voz de Dios, todas nuestras dificultades van a pasar a un segundo plano. Escúchame, un segundo plano. De pronto no van a desaparecer. Pero escuchamos la voz de Dios diciéndonos, take it easy, yo estoy en control. No te preocupes, yo te saqué de la inmunda hace 3 años, hace 5 años, lo voy a volver a hacer ahora. No te afanes, yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Todo está bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios a través del perdón que vino del sacrificio de Cristo y la llenura del Espíritu Santo, ya no tememos a escuchar la voz de Dios. Muchos dicen, ay, que le hable al pastor y que el pastor me diga los domingos qué tengo que hacer. Y es chévere, me encanta cuando uno puede ser pastoreado, porque el pastoreo no es solamente llenar de información a las ovejas. El pastoreo significa caminar juntos. El pastoreo significa descubrir juntos los manantiales de la profundidad del agua de vida que es Jesucristo. Ese es el pastoreo. No llenarnos de información con esto de revelación y sin nada de profundidad. El pueblo decidió que le hablara un intermediario más como Moisés. Moisés se tapaba el rostro porque veía a Dios y escuchaba su voz y su gloria le hacía brillar. Pero ¿sabe qué pasaba con la gloria de Moisés? Se iba desvaneciendo, hasta que Dios volviera, ¿qué? A hablarle. Y ahora viene en el Nuevo Testamento, en ese momento de la transfiguración, donde el mismo Dios les dice, ya no escuches a Moisés, ya no escuches a los profetas. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Tú oyes un montón de cosas, pero escuchas aquello a lo que le pones atención. Y es eso lo que el Padre nos está llamando, a ponerle atención a Jesús. Y por eso yo escribía, ¿a quién le estás parando bolas? ¿A quién le estás parando bolas? Decimos en Colombia, a veces le decimos, oiga, mijito, espabilese, páreme bolas. O sea, póngame atención. Escúcheme, dice el Señor. Eso es lo que el Señor nos quiere, nos insta día tras día a través de invitarnos a tener tiempos de oración. No a que nos vayamos en prosa recordándole todo lo que necesitamos o dándole ideas para que nos bendiga, sino el Señor es una invitación a que lo escuchemos. Nos invita a leer su palabra con la revelación del Espíritu Santo porque Él nos quiere hablar. Porque nos invita a congregarnos, porque dice que no es bueno que dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque a través del testimonio y de la vida de los hermanos podemos escuchar la voz del Señor. Amén. Y para poder
afirmar nuestra fe y para crecer en confianza, necesitamos escuchar. Y lo que menos nos brinda estos tiempos acelerados y sobreinformados es el privilegio de escuchar. Porque para escuchar se necesita una actitud de escuchar. Y esa actitud te lleva ¿a qué? A desacelerarte, a poner atención, a dejar de lado aquello que impide que escuches, como el celular. ¿A ustedes no les pasa que están hablando y otros y están... Ay, no, es que necesito, es que eso es horrible, es horrible. Una de las costumbres más sanas que puede haber en un hogar es no tener el celular cuando la familia está comiendo. ¿Cierto, amor? Nos va a tocar apagar la emisora en la mañana, porque a veces nos ponemos a escuchar noticias. El espíritu me está redarguyendo. Y es verdad, porque Sí, sí, es verdad. Necesitamos escuchar, porque nuestros hijos necesitan ser escuchados. Nuestra esposa necesita ser escuchada. Nuestro esposo necesita ser escuchado. Y a veces damos por sentado que todos estamos bien en casa. A veces damos por sentados que es ok, si lo veo está bien. Cariños, estamos en tiempos donde se perdió el privilegio de escuchar a otro. Y lo peor es que estamos decidiendo escuchar a aquellos que no valen la pena. Increíble, increíble. Ahora, nuestro mayor enemigo es, esa sobreinformación. Es increíble, esta mañana nos levantábamos y escuchábamos todo acerca sobre las cosas que ha tomado de iniciativa este país de levantar los impuestos, de no sé qué, y todo es una zozobra y esto lo afecta al mundo entero y como que uno no tiene ni siquiera inversiones, un montón de cosas por las cuales preocuparse. El Señor ha sido fiel, nunca nos ha faltado para la renta, para la comida y va a seguir siendo fiel, con Trump, sin Trump, con impuestos, sin impuestos. El Señor es nuestro pastor, pero a veces nos llenamos y escuchamos pendejadas que nos perturban y ahí sí venimos delante del Señor, dame paz. ¿Y sabes cómo te da paz el Señor? Desconéctate, desconectémonos de tanta pendejada y conectémonos a lo que vale la pena. Usa ese celular para llamar a alguien y escuchar la voz de tu amigo que tal vez hace mucho no lo escuchas. Y a través de su testimonio, de su necesidad en la cual tú puedas orar, vas a escuchar a Dios. Porque cuando tú oras por otras personas, te aseguro delante del Señor que Dios va a poner palabras en tu boca para que ores con sabiduría por otros. Te va a revelar cosas que ni siquiera tu amigo te ha dicho por qué orar y el Espíritu las va a poner en tu corazón para poner calma, poner amor, poner fe en el corazón de las otras personas. Pero ¿a qué estamos escuchando? Y quiero llevarte a una escena muy bonita en la que vamos a darnos cuenta que la decisión de escuchar marca el estilo de vida. ¿Qué estás escuchando? Marca tu estilo de vida. Y te quiero llevar al libro de Lucas, en el capítulo 10, sí, en el versículo 39. Lucas 10, desde el 38. Dice así: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada, ¿qué? Este es de los top de Netflix del Antiguo Testamento, es esta historia. Marta y María, ¿se acuerdan? Ok. A cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María, escuchen esto, se sentó a los pies del Señor, ¿a qué? Oh, en María había una disposición previa a que el Señor hablara. ¿Para qué? Para escucharlo. Que nuestro corazón tenga este anhelo que tenía María, que aún antes de que el Señor hablara, ella ya quería escucharlo. Amén. Dice, María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Y acá viene. Pero Marta estaba, ¿qué? Distraída con los preparativos para la gran cena. Y miren esta perla. Entonces se acercó Jesús y le dijo, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro,
¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Quiero mostrarte algo. María tenía una disposición previa para escuchar a Jesús. Marta tenía una predisposición para irle a decir al Señor, ahora tú, Jesús, escúchame a mí. ¿Están viendo eso? Es increíble. Y esto marca la diferencia en la vida. Y las dos creían en el Señor. Las dos sabían quién era Jesús. ¿Me entienden? No estoy hablando de un incrédulo. Estoy hablando de un creyente. Las dos amaban a Jesús. Pero la una quería escuchar a Jesús y la otra quería imponerse. Ser escuchada por Jesús. Le dice, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras que yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Hasta le da órdenes al Señor. That's incredible. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta. Esto parece una carta de amor, ¿no? Mi apreciada Marta, ¿estás qué? Preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Qué es preocuparse? Pre es antes de ocuparse. Y eso fue lo que hizo María. Antes de ocuparse, se sentó a escuchar al Señor. Pero Marta no, Marta se preocupó, o sea, antes de escuchar al Señor, se ocupó. Y no estaba mal en hacer todo eso, pero en la vida uno tiene que tener prioridades. Pero las prioridades vienen de acuerdo a las voces que tenemos. Y nuestra voz interior siempre nos está hablando. A mí me pasaba, yo no acababa de hacer la comida cuando uno ya tiene que pensar en el almuerzo, cuando ya tiene que pensar en qué se va a poner al otro día, ya tiene que pensar en un mes, ya tiene que... Y no para. Y mi marido me decía, yo le preguntaba a mi marido, ¿en qué piensas? En nada. ¿Cómo uno puede pensar en la nada? En la nada. En la nada. No, no es que no piense en la nada. Es que hay momentos en que uno debe dejar de escucharse a uno mismo también para escuchar a Dios. Y hay algo que quiero meter aquí en este momento, en el contexto histórico de la vida de Marta y María. En esa época, los discípulos no eran mujeres, eran hombres. Sentarse a los pies del maestro era tomar la dignidad de ser un discípulo. Y te voy a dar un datico, las mujeres no tenían derecho a sentarse en esas asambleas, ¿sabían? De hecho, aún ven los judíos cuando se casan, en un lado son las mujeres, a otro lado son los hombres. O sea, María tuvo que tener el coraje de ir de ser una persona contracultural y asumir el riesgo de, lo dejo todo por el Señor, voy hasta las últimas consecuencias con tal de escuchar su voz. Cuando yo empecé a mirar esto, cuando el Señor me lo empezó a regalar, yo decía, ¡wow! Nosotras como mujeres que vivimos la mayoría como Martas, ¿saben por qué? Porque no asumimos el reto de dejarlo todo por el Señor. Porque creemos que sobre nuestras espaldas tenemos la crianza de nuestros hijos. Porque creemos que bajo nuestro cuidado y nuestra sapiencia tiene que estar nuestra casa. Y antes que todo eso, tiene que estar el Señor. La vida de los demás jamás va a poder depender de ti. Pero tu vida tiene que depender del Señor para que Dios te use para ayudar a los demás. ¿Me entienden? ¿A quién estás escuchando? Es que tengo que tener la casa arreglada. Y bajo ese lema, mato y como del muerto. Peleo con Raimundo y todo el mundo. ¿Cierto? O tengo que trabajar y bajo ese lema me olvidé de asistir a las cosas de mis hijas, me olvidé de poder estar con otros. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Esa es la voz que yo escucho. Tengo que pagar, tengo que ahorrar, tengo. Y después sí vengo a decirle, Señor, ayúdame. Pero si tú no me dejas, tú estás asumiendo tu voz propia que dice y me vienes a decir a mí que yo tengo que darte más trabajo, que yo tengo que hacer que tus hijas hagan, porque cuando nosotros tenemos esa filosofía de vida, de mi vida arreglada a mi manera, ¿saben lo que yo voy a hacer con el resto de las personas? Quejarme del resto de las personas, porque el resto de las personas me va a fallar, porque no va a ir al ritmo que yo quiero y en la manera que yo quiero. Y eso le pasó a Marta.
Marta no vio a Jesús como su refrigerio, lo vio como aquel que podía ir ¿a qué? A quejarse. Marta se estaba quejando de María, sin darse cuenta que dentro de ella había ¿qué? Había rabia, había enojo, había frustración, desilusión y amargura. ¡Wow! Eso es muy teso. ¿Por qué? Porque Marta todo el tiempo se estaba escuchando a sí misma. Ya viene el Señor Jesús, la casa tiene que estar limpia. ¡Niñas! Tienen que levantarse, apúrenle, ya viene Jesús, apúrenle. Eso nos pasa, a mí me pasa. A mí me pasa. Y me cuesta horrores, horrores. Pero el Espíritu Santo me está transformando. Porque ahora no hay cosa que anhele más que escuchar su voz. Me puedo ir a acostar, porque ahora el sueño para mí es una prioridad de salud, es una prioridad de vida, pero sobre todo es una prioridad para estar con Dios. Porque cuando pongo mi cabeza en la almohada, es el Señor a quien yo voy. Es mi lugar secreto, es mi lugar íntimo. La almohada es el lugar donde yo me acuesto todas las noches a orar y a pedirle a Dios que me dé sabiduría y revelación para escribir, porque a través de lo que Él me da, sé que está alimentando la fe de otros, sé que está alimentando el corazón de otros para crecer en la confianza en el Señor, porque ese es el anhelo que ha puesto el Señor en mi corazón, que anhelemos sentarnos a sus pies, no para mendigar, no para quejarme de otro o de mis circunstancias, sino para entender cada vez más quién es Él. Y eso era lo que buscaba María, conocerlo más a Él. Y Marta, ¿qué era lo que buscaba? Sentirse consigo mismo satisfecha y que le dijeran que estaba haciendo un buen trabajo, que era una, ¿qué? Sierva buena y fiel. Marta se preocupaba, María escuchaba. Marta todo el tiempo estaba tratando de meterse en el pensamiento de los demás sin discernir su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque diría, ¿qué estará pensando María? ¿Qué es que a las mujeres se les permite sentarse a los pies del maestro? ¿Qué estará pensando María? Que yo tengo que hacer todo. ¿Qué estará pensando? ¿Qué está pensando Jesús? Que no le dice nada a María para que se mueva y me ayude. Uno se mete en los pensamientos de otros sin siquiera discernir sus propios pensamientos. Marta estaba muy molesta porque la vida no era como ella quería. Tremendo. Y a veces vivimos la vida cristiana anhelando nuestra vida como nosotros la queremos. Y no vamos a ver lo que el Señor quiere. Y por eso cuando el Señor Jesús le dice, Marta, tú tan cargada y tan preocupada, y una sola cosa, ¿qué? Vale la pena. Una sola cosa la necesaria. Y le dice, María ha escogido la mejor parte. Y yo nunca había entendido eso hasta ahora. ¿Sabe cuál era la parte que había escogido María? Escuchar a Jesús. Solo escucharlo. Solo escucharlo. Marta quería una vida a su manera. Quería arreglar la casa. Quería que las cosas estuvieran bien. Quería que todo se viera bonito. Y su intención pudo haber sido buena, pero sus acciones mostraban lo que había en su corazón. Dominio, ganas de salirse con la suya, de hacer las cosas a su manera. Y aquí hay una pregunta que yo te hago. ¿Buscas todo el día tu mayor bien? ¿Todo lo que tú quieres? Yo quiero una mejor casa y de pronto te desvives por tu mejor casa. Muchas personas buscan ahorrar para comprarse algo en Colombia y lo he visto muchos testimonios de gente que manda y hacen y resulta que o allá lo robaron, les quitaron o nunca pudieron volver. Vivieron un sueño
que nunca realizaron. Trabajaron enormemente, hicieron sacrificios de los cuales nunca pudieron disfrutar, porque están buscando lo que para ellos es lo mejor, tratando de salvarse a sí mismos. ¿Cómo? Haciendo. Uno puede vivir, decía el predicador que estaba escuchando, del que aprendí esto, decía, uno puede vivir en modo salvación o en modo salvado. ¿Qué es modo salvación? Busco hacer cosas para salvarme, ¿me entiendes? Para sentirme bien, para salirme con la mía. Pero modo salvado es haber entendido quién es el centro de mi vida, quién es mi suficiente. Y esa era la forma en que vivían Marta y María. Siempre Marta vivía en modo salvación. ¿Qué voy a hacer más por el Señor? ¿Cómo le voy a agradar más? Hoy decía, mi jefe me decía, es que hice algo que no debía y de pronto no debo yo predicar esta noche la palabra, porque yo iba a hacer un estudio bíblico en su casa. Porque hice, yo decía, si tú sigues pensando que lo que vas a hacer y vas a dar esta noche es fruto de tus labios, es fruto de tu corazón, no lo hagas. Pero si tú entiendes que Dios te quiere usar para llevar a otros la verdad de la palabra, es al Señor al que le corresponde hacer la obra. Y muchas veces nosotros, como entre comillas llamados siervos, perdemos la perspectiva de que el que hace la obra no es uno, sino es Dios. Y si uno, como instrumento de Dios para llevar a otros el mensaje de Cristo, entiende que el suficiente es Cristo, Cristo te va a dar la sabiduría para compartir lo que Él quiere que compartas. Cristo te va a dar las palabras, Cristo te va a dar los momentos, Cristo te va a dar la estrategia. Porque el más interesado en que le compartas a otros, ¿quién es? Jesús. Es Jesús. Me esfuerzo en el día tratando de buscar mi mayor bien, tratando de buscar mi felicidad. Claro, a la gente le encanta sentirse bien. Me siento feliz porque trabajé 5 horas más y ahora tengo para esto, pero nunca tengo tiempo para mí, nunca tengo tiempo para la casa, todo el tiempo me estoy quejando, pero soy feliz porque tengo $1,000 más. ¿Me entienden lo que les digo? El modo salvación es: me esfuerzo por cambiar las cosas que no me agradan. Lo que no me agrada, trato de cambiarlo. Y eso era lo que estaba haciendo Marta. Marta estaba tratando de cambiar la mente de María, que era una mente entregada a Dios, por una mente, ¿qué? De sierva. Tienes que hacer, María, ¿no te das cuenta que es el Señor Jesús? Es para el Señor. Es para el Señor. ¿No les ha pasado que muchas veces les dicen eso a las personas? Cuando están en las iglesias metidas de cabeza y ni siquiera tienen tiempo para arreglar sus casas, pero es que es para el Señor. El Señor nunca te ha pedido eso. El Señor dice que quieres un corazón, ¿qué? Contrito y humillado. Y eso estaba haciendo María. Se estaba humillando porque sabía que cuando se sentara a los pies del Señor iba a ser presa de los comentarios de los discípulos. A las mujeres no se les permitía sentarse a los pies del maestro. Iba a ser juzgada, iba a ser bullying, porque estaba tomando una decisión contracultural para su momento. Pero ella no estaba buscando su bien solamente, ella estaba buscando al Señor. Quiero leer Marcos 8:35, déjame lo leo. ¿Qué hora es? Ay, gracias. Marcos 8:35, vamos a leerlo. 8:35. Mira lo que dice acá, desde el 34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que, ¿qué? Que abandonar su propia manera de vivir. O sea, le estaba diciendo a Marta, si Marta estuviera escuchando este mensaje: Marta, deja de estar arreglando la casa, camina conmigo. Su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, ¿qué? La perderás. Cuando nosotros nos aferramos al sueño del ministerio, al sueño de la casa, al sueño americano, terminamos perdiendo la casa, el sueño americano y el hogar. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, ¿por quién?
por mi causa. Y a causa de la buena noticia, ¿qué dice? La salvarás. ¡Wow! ¿Qué te está pidiendo el Señor? Hace 3 meses el Señor nos pidió el ministerio y se lo entregamos. Y yo sé que vienen tiempos de bendición para el ministerio. Y el ministerio no habla de Memo y de mí. Hablo de cada persona que con su amor, su fidelidad y su compromiso nos ha seguido. Amén. Amén. Porque eso es lo que dice el Señor. Dice que si tratamos de aferrarnos a esto, lo perderemos. Pero si entregamos nuestra vida por su causa y por la causa de la salvación, de las buenas nuevas, seremos salvos. Dices, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Marta, Marta, ¿qué ganas teniendo tu casa perfecta? ¿Qué ganas teniendo tus finanzas abollantes? ¿Qué ganas teniendo el cuerpo perfecto? Si aquí en el corazón hay amargura, si aquí en el corazón hay frustración, si aquí en el corazón aún hay vacíos, porque mientras que Jesús no te sea tu suficiente, vas a encontrar vacíos. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Está hablando de su segunda venida. Está hablando de las decisiones que estamos tomando de acuerdo a quien estamos escuchando. Es el tiempo de dejar de escucharnos a nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros deseos y en nuestros anhelos, y empezar a escuchar la voz del Señor. Amén. Todo el que intenta salvar su vida la perderá. Controlar todo para que mi vida sea lo que yo quiero, termino perdiendo mi propia vida. Listo. Yo quiero arreglar mi casa. Yo quiero arreglar mi esposo. Yo quiero arreglar mis hijos. Yo quiero arreglar mi ministerio. Así te voy a decir que vas a terminar como Marta, afanada y turbada. Hoy te invito a que puedas venir delante del Señor y decirle, te quiero escuchar. Si aún no identifico tu voz, Señor, háblame con claridad. Revélate a mi vida. Quiero dejar de ser esa mujer que ve todo con ese dedo que señala lo que otros hacen mal o que no me están ayudando. Quiero dejar de ser esa persona que te diga a ti, Señor, lo que tienes que hacer. Quiero tener un corazón humilde y enseñable, porque esa es otra de las necesidades apremiantes de la iglesia en estos tiempos, en los que el Señor va a volver pronto, y es tener un corazón que quiera ser enseñado. Amén. Vamos a parar, dentro de 8 días seguimos, pero le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita parar lo que estemos haciendo con nuestro tiempo, y Él ordene nuestros tiempos, que podamos tomar la decisión que tomó María para venir a escuchar su voz, aún antes de que Él pegue el grito. Amén. Padre bueno, yo te doy gracias por esta noche, por tu mensaje, por tu palabra. Señor, me es más fácil ser como Marta y preocuparme y afanarme. Pero te doy gracias por el poder de tu Espíritu que me está transformando y me está cambiando. Por los stop que le has puesto a mi vida, por enseñarme a desacelerarme, Dios. Gracias, gracias, Dios, por esas cosas que han venido a mi hogar y a nuestra vida familiar a decirnos para. Gracias, gracias, Señor, por lo que viene adelante, porque tus propósitos son más grandes y más profundos y mejores que los míos, Señor. Oro por cada persona, Dios, que ha encontrado a través de nosotros alimento, comida sólida, para que levante su fe, para que tu voz sea escuchada con mayor claridad y para, Padre bueno, poder ser instrumentos tuyos para hablar de ti a otros, Señor.
Gracias, Padre bueno, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nosotros y a través nuestro, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias y paz sea con ustedes. Nos vemos por ahora el siguiente jueves y les pido que sigan orando por el servicio en español en la iglesia que ahora pertenecemos, porque sabemos que el Señor está ajustando tiempos y movimientos. Así que gracias por estar en este medio y por orar por nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos.